El aire tras bastidores del estudio de La Estrella Latina, en Miami, era una mezcla tóxica de laca barata y ambición desesperada. Los cables negros y gruesos se arrastraban por el suelo como serpientes industriales, un peligro constante para los tacones altos y los egos frágiles que corrían por los pasillos. Las luces de neón arrojaban un resplandor frío y azulado sobre todo, haciendo que la piel de todos pareciera pálida y enfermiza, una cruda metáfora del ambiente. En las paredes, los carteles sonrientes de ganadores pasados prometían un estrellato que, en realidad, se sentía inalcanzable. El zumbido constante de los productores hablando en sus auriculares creaba una banda sonora de urgencia controlada, un caos orquestado donde la autenticidad era el primer sacrificio. Era un ecosistema cerrado, un mundo de apariencias donde el valor de una persona se medía por el brillo de su ropa y los contactos en su teléfono, no por el alma en su voz. En medio de ese torbellino de glamour fabricado, Sofía parecía una nota discordante, una melodía acústica en una sinfonía de sintetizadores. Con 21 años y el polvo del Valle del Río Grande aún aferrado a sus botas gastadas, se mantenía pegada a una pared invisible para la mayoría. Su ropa, sencilla y limpia, pero claramente desgastada por un largo viaje en autobús, contrastaba dolorosamente con los vestidos de lentejuelas y las chaquetas de diseñador de las otras aspirantes. Pero lo que realmente la separaba del resto eran sus ojos. A pesar del hambre que le retorcía el estómago y el miedo que le helaba los huesos, sus ojos brillaban con una esperanza obstinada. Aferraba su viejo violón como si fuera una extensión de su propio cuerpo, sus dedos trazando las marcas y rasguños en la madera. Ese instrumento no era una simple posesión. Era su único refugio, el guardián de todas las canciones y los sueños que la habían traído hasta allí. La confrontación fue tan rápida como cruel. Un pequeño grupo de concursantes, liderado por un productor asistente con una sonrisa condescendiente, la rodeó como depredadores que han encontrado a su presa. Las risas burlonas rebotaron en el pasillo estrecho, apuntando a su apariencia, a sus harapos y especialmente a su violão cayéndose a pedazos. Sofía se encogió, intentando hacerse más pequeña, protegiendo el instrumento con su cuerpo. Pero el asistente, en un acto de deliberada malicia, fingió tropezar y la empujó con el hombro. El violão se le escapó de las manos. Por un instante pareció flotar en el aire, suspendido en el tiempo, antes de estrellarse contra el suelo de concreto, con un sonido seco y desgarrador. El eco de la madera partiéndose silenció las risas y las conversaciones a su alrededor. Fue un sonido definitivo, el sonido de algo irreemplazable que se hacía añicos en un lugar que no tenía piedad por lo frágil. Desde un rincón oscuro, buscando escapar del estruendo del escenario, Leo lo vio todo. Sus ojos, nublados por años de cinismo, se enfocaron en la escena con una claridad inesperada. Vio la crueldad casual, la humillación pública, pero lo que realmente lo sacudió fue la reacción de la chica. No hubo lágrimas, ni gritos, ni acusaciones. Sofía simplemente se arrodilló con una dignidad que desarmaba y comenzó a recoger los pedazos de su mundo. Sus manos temblaban ligeramente mientras juntaba los fragmentos de madera y las cuerdas rotas. En ese silencio, en ese gesto de recoger lo que estaba roto, Leo vio una fuerza que no había encontrado en ningún artista en una década. Vio la verdad siendo aplastada por el sistema que él mismo alimentaba y sintió una rabia protectora que lo despertó de su letargo. Relatos como el de ella merecen ser contados, y al suscribirte, nos ayudas a que más voces como la suya sean escuchadas. Leo no se movió de su rincón, pero su mente, antes adormecida, ahora trabajaba a una velocidad febril. Observó a Sofía arrodillarse,
recogiendo con una delicadeza casi reverencial los trozos de madera que alguna vez fueron su voz. No había ira en sus gestos, solo una profunda y devastadora tristeza que parecía absorber todo el sonido a su alrededor. En esa quietud, Leo no vio a una víctima, sino a una sobreviviente. Vio la encarnación de cada artista verdadero que había sido aplastado por la maquinaria que él mismo ayudaba a engrasar. La apatía que había sido su armadura durante años se resquebrajó, y por debajo emergió una furia fría y lúcida. Se dio cuenta de que no estaba enojado con el asistente insignificante o las chicas crueles. Estaba furioso consigo mismo por haber permitido que su mundo se convirtiera en un lugar donde la belleza podía ser destruida tan casualmente. Un recuerdo fugaz lo asaltó, transportándolo 20 años atrás a un pequeño bar de Los Ángeles. Era él, joven y hambriento, con una guitarra prestada y una canción que le ardía en el pecho. Recordó la sensación del rechazo, la puerta cerrada en la cara, la humillación de ser juzgado por su ropa gastada en lugar de por las notas que sangraba. Había olvidado ese dolor, enterrándolo bajo capas de contratos millonarios y discos de platino. El éxito lo había anestesiado, convirtiéndolo en uno de los guardianes de la misma puerta que una vez intentó derribar. La imagen de Sofía recogiendo los pedazos de su instrumento no solo le rompió el corazón, le devolvió la memoria. Se vio reflejado en ella, en su vulnerabilidad y en su silenciosa resistencia, y sintió una vergüenza profunda por el hombre en el que se había convertido. Con una determinación que no había sentido en una década, Leo se dirigió hacia la zona de producción, sus caros zapatos de cuero apenas haciendo ruido sobre el concreto. Sus ojos escanearon la multitud de empleados hasta que encontró a Isabela, una joven asistente que siempre parecía estar al margen, observando todo con una mezcla de eficiencia y empatía. Se acercó a ella, su presencia imponente haciendo que ella se enderezara instintivamente. No perdió tiempo en formalidades. Aquella chica, dijo en voz baja, pero con una autoridad inconfundible, señalando con la cabeza hacia donde Sofía todavía estaba arrodillada. La del vestido sencillo y la guitarra rota. Quiero que suba al escenario. Ahora, resuélvelo. La orden era una prueba y una declaración. Estaba a punto de romper las reglas, y necesitaba saber si alguien más en ese lugar recordaba para qué servía realmente la música. Isabela sintió un nudo de pánico en el estómago. La orden de Leo no era una simple petición, era un desafío directo a todo el cronograma y a los productores ejecutivos que trataban el programa como una operación militar. Darle un lugar a una concursante no programada, especialmente a una que visiblemente no encajaba en el molde estético de estrella latina, era un suicidio profesional. Podía perder su trabajo, ser incluida en la lista negra de la industria. Miró a Leo, esperando ver una señal de duda, pero solo encontró una convicción de acero. Luego miró a Sofía, una figura solitaria y rota en medio del caos. En ese instante, la elección se volvió dolorosamente clara. Su miedo a ser despedida era insignificante comparado con la injusticia flagrante que acababa de presenciar. Asintió levemente, una chispa de rebelión en sus ojos. Mientras tanto, Sofía estaba atrapada en su propio mundo de silencio y pérdida. Sostenía los restos de su guitarra como si fueran los huesos de un ser querido. Ese instrumento era el último regalo de su abuelo, un hombre que le enseñó que las canciones eran oraciones que el corazón cantaba cuando las palabras no eran suficientes. Recordó el largo viaje en autobús desde el Valle del Río Grande. Un viaje de 2 días alimentado por sándwiches aplastados y la fe ciega en que su voz podría construir un puente sobre el abismo de la pobreza de su familia. No había venido a Miami buscando fama ni lentejuelas. Había venido buscando una oportunidad para que su madre dejara de trabajar en 2 empleos y para que su hermano pequeño pudiera tener zapatos nuevos. Ahora,
Con su única herramienta hecha añicos, ese sueño parecía haberse roto junto con la madera. Fue Isabela quien la sacó de su trance, arrodillándose suavemente a su lado. «Oye», dijo con una voz tranquila que cortó el ruido circundante, «sé que esto es horrible, pero tienes que escucharme». Sofía levantó la vista, sus ojos vacíos y desenfocados. No esperaba compasión en ese lugar. «Leo, el juez principal, él lo vio todo», continuó Isabela, hablando rápido. «Quiere escucharte, quiere que cantes en el escenario». Las palabras no tenían sentido para Sofía. Cantar. ¿Cómo podía cantar sin su guitarra, sin su armadura? Era como pedirle a un pájaro que volara con un ala rota. Miró a la joven asistente, luego a los pedazos en su regazo, y un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo. La amabilidad inesperada era casi más dolorosa que la crueldad anterior. La decisión de Leo causó una onda expansiva inmediata. Un productor ejecutivo, un hombre con un traje demasiado ajustado y una sonrisa permanentemente falsa, interceptó a Isabela en el pasillo. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó, su voz goteando veneno. «Esa chica no tiene el look, no es material de estrella. Es un desastre. Leo puede ser el rey aquí, pero no puede sabotear el formato del programa». La burocracia y el prejuicio se alzaron como un muro. A Sofía le asignaron el peor horario posible, el último lugar antes de una pausa comercial larga, un espacio diseñado para que la audiencia perdiera el interés. Le informaron fríamente que no habría banda de acompañamiento para ella y que el micrófono del escenario a veces fallaba. Era un sabotaje sutil pero efectivo. Nailibino, Naininobu, diseñado para hacerla fracasar y demostrarle a Leo que su sentimentalismo no tenía cabida en el negocio. Leo observó todo desde la distancia, su ira convirtiéndose en una calma glacial. Vio cómo los engranajes de la máquina se movían para aplastar a la chica que él había decidido proteger. Su conflicto interno era una tormenta. Arriesgar su reputación, su contrato multimillonario, por una desconocida era una locura desde el punto de vista empresarial. Podía simplemente dejarlo pasar, volver a su asiento y juzgar a los artistas preaprobados y pulidos que la cadena quería. Pero entonces, ¿qué le quedaría? Solo el dinero y el vacío. No, había cruzado una línea. Son momentos como este los que nos recuerdan que una sola voz de apoyo puede cambiarlo todo. Al suscribirte, te conviertes en parte de esa voz, ayudándonos a compartir historias de coraje que de otro modo se perderían. Decidió que si Sofía iba a caer, no lo haría sola. La noticia de que tenía que actuar sin su guitarra golpeó a Sofía con la fuerza de un golpe físico. El pánico le cerró la garganta, robándole el aire. La guitarra no era solo un instrumento. Era su escudo, su ancla en un mundo que siempre la había hecho sentir pequeña e invisible. Sus cuerdas eran las únicas confidentes de sus miedos más profundos, y su cuerpo de madera había absorbido más lágrimas de las que podía contar. Subir a ese escenario sin ella se sentía como caminar desnuda hacia un pelotón de fusilamiento. Miró sus manos, vacías y temblorosas. ¿De dónde sacaría la fuerza? Toda su vida le habían dicho que no era suficiente, que su origen humilde era una mancha, y su guitarra era la única prueba tangible de que podía crear algo hermoso a pesar de todo. Sentada en un rincón oscuro, esperando su turno, Sofía cerró los ojos y trató de acallar el terror que gritaba en su mente. Pensó en su casa, en el olor a tierra mojada después de la lluvia, en el rostro cansado pero amoroso de su madre. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma, que su voz sería un eco de su gente, de los que trabajan bajo el sol sin que nadie vea su esfuerzo. El miedo era un océano, pero su propósito era una orilla lejana que debía alcanzar.
No podía cantar por la fama, pero podía cantar por ellos. Podía cantar por su abuelo, por su guitarra rota, por la niña asustada que seguía siendo. Lentamente, una nueva resolución comenzó a formarse en su interior, frágil pero tenaz. Si su voz era todo lo que le quedaba, entonces su voz tendría que ser suficiente. Si crees que la verdadera fuerza se encuentra al enfrentar nuestros mayores temores, suscríbete para que podamos seguir trayendo relatos que nos inspiran a todos. Desde su asiento en la mesa de los jueces, Leo la vio en la penumbra del lateral del escenario. Pudo ver el miedo en su postura, la forma en que se abrazaba a sí misma como para no desmoronarse. Su equipo de producción le hablaba por el auricular, advirtiéndole que no creara un problema, recordándole sus obligaciones contractuales. Él los ignoró. Su atención estaba completamente fija en Sofía. Sus miradas se cruzaron por un instante a través del vasto y oscuro estudio. En sus ojos, él no le ofreció lástima, sino algo mucho más poderoso: respeto. Fue un reconocimiento silencioso, un pacto entre dos almas que, por diferentes razones, se sentían atrapadas por el mismo sistema. En esa mirada, le comunicó que no estaba sola, que él estaba allí para escucharla, realmente escucharla. El momento llegó. Un asistente de escenario con auriculares le dio una palmada en la espalda y la empujó suavemente hacia la luz. Las otras concursantes, alineadas cerca, soltaron risitas y susurraron comentarios crueles sobre sus harapos y su evidente nerviosismo. El escenario parecía un universo infinito y vacío bajo el resplandor de cientos de luces. El silencio de la audiencia era un monstruo expectante. Sofía caminó hacia el centro, cada paso una batalla contra el impulso de huir. Se detuvo frente al micrófono, sola, despojada de todo, con nada más que la canción en su corazón y el peso de un sueño casi destrozado sobre sus hombros. La tensión en el estudio era tan espesa que se podía sentir en la piel, un preludio silencioso de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Ella respiró hondo, sintiendo el aire artificial del estudio llenar sus pulmones. El silencio era un peso físico, una manta de expectación y juicio. Cerró los ojos por un instante, no para huir, sino para buscar un ancla en la tormenta. En la oscuridad de su mente vio el rostro cansado de su madre, las grietas en las paredes de su casa, el sol implacable del valle del Río Grande. No estaba allí por las luces ni por el dinero fácil, sino por ellos. Era un canal para sus historias no contadas, un eco de sus esperanzas silenciosas. Ese pensamiento fue el faro que la guió. Abrió los ojos ya no como una víctima asustada, sino como una mensajera. Se acercó al micrófono, su único aliado en ese vasto desierto de indiferencia, y el zumbido eléctrico pareció contener la respiración junto con ella. Entonces, cantó. No hubo introducción musical, ni acordes de guitarra para protegerla, solo su voz, a capela, emergiendo del silencio. La primera nota no fue perfecta en el sentido técnico, fue algo mucho más poderoso. Fue una nota cruda, quebrada por la pena, pero sostenida por una fuerza indomable. Llevaba el polvo de los caminos sin pavimentar y el sabor de las lágrimas secas. El sonido llenó el estudio, no con volumen, sino con una densidad emocional que lo absorbió todo. Las risitas de las otras concursantes se extinguieron. Los productores en la sala de control dejaron de dar órdenes. La audiencia, que momentos antes revisaba sus teléfonos, levantó la vista, sus rostros una mezcla de sorpresa y fascinación. La voz de Sofía no pedía atención, la comandaba con la autoridad innegable de la verdad desnuda. La canción era un lamento y un himno, una balada tejida con los hilos de su vida. Cada verso pintaba un cuadro, un campo de algodón bajo el sol abrasador, una cocina donde el amor se medía en tortillas hechas a mano, un sueño susurrado a un río que se llevaba las penas hacia el mar.
No era una canción diseñada para ser un éxito comercial, era una oración, una confesión, un pedazo de su alma ofrecido al mundo. La vulnerabilidad en su voz era su mayor fortaleza, desarmando el cinismo y la artificialidad del lugar. Transformó el escenario brillante en una tierra sagrada, un espacio donde el dolor se convertía en belleza y la pobreza en dignidad. Por 3 minutos, el universo de Estrella Latina dejó de girar alrededor del glamour y se arrodilló ante la historia de una chica del valle. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que regresó era diferente. Ya no era un silencio de juicio, sino de reverencia. Estaba cargado de la emoción que ella había liberado. Nadie se atrevía a aplaudir, como si el sonido pudiera romper el hechizo. Los otros 2 jueces miraban sus notas, sin saber cómo cuantificar lo que acababan de presenciar, pero Leo no miraba sus papeles. Se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados en medio de la quietud. Las cámaras se enfocaron en su rostro, donde 2 lágrimas trazaban un camino a través de su máscara de indiferencia. Acercó el micrófono a sus labios, y su voz, temblorosa por primera vez en años, resonó en todo el estudio. Durante los últimos 10 años he buscado una voz. Hoy encontré la música. Lo que acaban de escuchar no es una competidora, es la verdad. Las palabras de Leo rompieron la tensión como un trueno. Primero fue un aplauso solitario, luego una docena, y en segundos todo el auditorio se puso de pie en una ovación estruendosa. El sonido era un rugido, una ola de validación y catarsis que barrió el estudio, lavando la crueldad y el prejuicio. Sofía abrió los ojos, que no se había dado cuenta de que había cerrado, y vio a la multitud borrosa a través de sus propias lágrimas. Sus rodillas amenazaron con ceder, pero su mirada encontró la de Leo a través del escenario. Él asintió levemente, una expresión de profundo respeto en su rostro. En ese instante se forjó un vínculo inquebrantable, no entre un juez y una concursante, sino entre 2 almas que, en ese escenario, se habían salvado mutuamente de la soledad y el silencio. La actuación de Sofía no solo ganó la noche, incendió el Internet. En cuestión de horas, los videos grabados con teléfonos móviles se volvieron virales, mostrando su voz desnuda junto a clips de su humillación en los pasillos. La narrativa era demasiado poderosa para ser ignorada. La chica pobre, con el corazón roto, y la voz de un ángel contra la maquinaria cruel de un programa de televisión. La presión pública fue abrumadora, exponiendo el prejuicio y la superficialidad que se escondían detrás del brillo de Estrella Latina. Sofía no ganó el trofeo oficial de la temporada, pues el sistema estaba diseñado para premiar el producto, no el alma, pero se convirtió en la indiscutible vencedora moral. Su historia trascendió la competencia, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y autenticidad en un mundo que a menudo valora más el envase que el contenido, demostrando que la verdad, a veces, canta más fuerte que cualquier campaña de marketing. La onda expansiva de esa noche llegó hasta la cima de la cadena televisiva, pero Leo ya había tomado su decisión. Ante la incredulidad de sus agentes y abogados, rompió su contrato multimillonario con el programa, un acto que fue visto como un suicidio profesional en la industria. Pero para él fue una liberación. Usó una parte considerable de su fortuna para hacer lo impensable. Fundó su propio sello discográfico independiente, al que llamó Raíces Records. Su misión era simple y revolucionaria: buscar y cultivar artistas que tuvieran una historia que contar, no una imagen que vender. La primera artista en firmar con el sello, como era de esperar, fue Sofía. No le ofreció un contrato lleno de cláusulas complejas, sino una sociedad, una promesa de que su voz siempre sería suya y que su música nunca sería silenciada ni moldeada para encajar en una fórmula.
pero su colaboración fue más allá de los estudios de grabación. Juntos, Leo y Sofía crearon una fundación dedicada a proveer instrumentos musicales y becas a jóvenes talentos de comunidades rurales y de bajos recursos en todo el país. La llamaron El Primer Acorde, en honor a esa primera nota que lo cambió todo. La fundación se convirtió en su verdadero legado, un sistema diseñado para encontrar a otras Sofías antes de que el mundo tuviera la oportunidad de romperles el espíritu o su guitarra. Se aseguraron de que la falta de recursos nunca más fuera una barrera para que una voz poderosa fuera escuchada. El dolor que Sofía había sentido en ese pasillo frío se transformó en el combustible para un movimiento que llevaba esperanza y música a los rincones olvidados, donde el talento florecía en silencio, esperando una oportunidad para ser descubierto y nutrido. Leo abandonó por completo la búsqueda de éxitos comerciales y se dedicó a la caza de almas, encontrando una riqueza mucho mayor en las historias que ayudaba a contar. Su cinismo fue reemplazado por un propósito renovado, y la pasión por la música, que creía muerta, volvió a arder con más fuerza que nunca. Sofía se convirtió en una artista aclamada, ganadora de premios y respetada por su integridad, pero nunca dejó de ser la chica del valle. Usó su plataforma no para acumular fama, sino para construir puentes, para dar voz a los que no la tenían. Su historia es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo se encuentra en nuestra vulnerabilidad. Ayúdanos a seguir compartiendo relatos que inspiran suscribiéndote a nuestro canal, porque cada suscripción es un voto de confianza en el poder de una historia bien contada.